¿Cómo imaginas el cielo? ¿Crees que existe? ¿Será un lugar lleno de luz, música y ángeles adorando a Dios en un escenario de belleza increíble? ¿Piensas en un lugar con mucho oro, plata y piedras preciosas? Eso es cierto en parte, pero hay mucho más. Tal vez veas el cielo como una gran cúpula que cubre toda la tierra. Cuando miramos al horizonte, parece que esa cúpula va a acabar, pero continúa cubriendo todo el planeta. Casi todas las personas tienen una idea de cómo es el cielo. Existen varias maneras de describir el cielo. La palabra cielo muestra que es un solo lugar, pero cuando hablamos de cielos o lugares celestiales, estamos hablando de varias partes diferentes de ese mismo lugar. Cada parte puede ser utilizada por diferentes seres y para diferentes actividades. En la Biblia, en 2 Corintios 12, Pablo cuenta sobre una experiencia especial. Conocí a un hombre que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Si fue en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, solo Dios lo sabe. Ese hombre fue llevado al paraíso y oyó cosas tan sagradas que no puede contarlas a nadie. Esto nos muestra que existen 3 cielos, uno encima del otro. El más alto es el tercer cielo, donde está el paraíso y donde Dios habita. Es el lugar más sagrado que existe. Por eso el cielo siempre está ligado a la idea de pureza y santidad. Lo que se dice allí es tan sagrado que no puede ser repetido aquí en la tierra. La palabra paraíso viene del griego y significa jardín. Es el jardín de Dios en el cielo. Allí van todas las personas que se arrepintieron de verdad de sus pecados y vivieron en la fe. Jesús prometió al ladrón arrepentido en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El libro del Apocalipsis habla de un lugar llamado medio del cielo, una gran área donde diferentes seres van y vienen. La Biblia cuenta sobre ángeles poderosos que aparecen en ese lugar. Vi un ángel volando en el medio del cielo gritando: ¡ay de los habitantes de la tierra, por causa del sonido de las 3 últimas trompetas! Apocalipsis 8:13. Vi otro ángel volando en el medio del cielo, llevando buenas noticias para anunciar a todos los pueblos de la tierra. Apocalipsis 14:6. Vi un ángel de pie en el sol, llamando a todas las aves que volaban en el medio del cielo para la gran cena de Dios. Apocalipsis 19:17. En griego, medio del cielo se dice Mesouranema. Este probablemente es el segundo cielo, y el cielo que vemos cuando miramos hacia arriba es el primer cielo. Todo el mundo conoce este primer cielo, ya que podemos verlo todos los días. El primer cielo, el reino atmosférico. El primer cielo, aunque es el más visible y tangible para nuestros sentidos mortales, lleva en sí mismos misterios y significados profundos que frecuentemente pasamos por alto. Este reino atmosférico, que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta los límites de nuestra atmósfera, no es simplemente un espacio físico, sino un dominio divinamente establecido que sirve como escenario para manifestaciones tanto naturales como sobrenaturales. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él estableció una separación entre las aguas que estaban debajo del firmamento y las aguas que estaban por encima de él. Esta división fundamental, descrita en Génesis 1:6-8, estableció el primer cielo como un reino distinto, un espacio vital donde la vida terrestre pudiera florecer. Es en este reino donde vuelan las aves, se mueven las nubes y los fenómenos atmosféricos se manifiestan como testigos silenciosos del poder creativo de Dios. Sin embargo, este primer cielo no es solo un escenario para fenómenos naturales. Las Escrituras nos revelan que también es una zona de intensa actividad espiritual. En Efesios 2:2, Satanás es identificado como el príncipe de las potestades del aire, indicando que fuerzas espirituales malignas operan activamente en esta dimensión. Este entendimiento nos ayuda a comprender por qué ciertos fenómenos atmosféricos en la Biblia a menudo están asociados a manifestaciones espirituales. Considera, por ejemplo, cómo Elías controló los cielos a través de la oración, impidiendo la lluvia por 3 años y medio, o cómo Jesús calmó la tempestad con una simple palabra de mando. Estos eventos no fueron meras demostraciones de poder sobre elementos naturales.
sino manifestaciones de la autoridad divina sobre un reino que está constantemente bajo disputa espiritual. El primer cielo también sirve como un velo natural entre el mundo visible y los reinos celestiales superiores. Así como el velo en el templo separaba el lugar santo del Santísimo, el primer cielo actúa como una cortina cósmica, ocultando parcialmente las realidades espirituales más elevadas de nuestra visión directa. Esta es una de las razones por las cuales las Escrituras frecuentemente describen momentos de revelación divina, como los cielos abriéndose, una referencia al primer cielo siendo temporalmente penetrado para permitir vislumbres de los reinos superiores. La función de este primer cielo como barrera protectora no debe ser subestimada. Después del diluvio, Dios estableció un nuevo pacto con la humanidad, prometiendo que las aguas nunca más destruirían toda la carne. El arco iris en el primer cielo permanece como una señal de este pacto, demostrando cómo este reino atmosférico sirve no solo como una barrera física, sino también como un memorial de las promesas divinas. Los antiguos profetas comprendían bien la significancia espiritual del primer cielo. Cuando Elías fue arrebatado, primero tuvo que atravesar este reino atmosférico en un carro de fuego. De la misma manera, cuando Jesús ascendió a los cielos, primero atravesó este reino visible antes de desaparecer entre las nubes. Estos eventos nos enseñan que el primer cielo sirve como una puerta de entrada para los reinos celestiales superiores. El segundo cielo, el reino celestial de los conflictos. El segundo cielo representa una dimensión más profunda y misteriosa que el reino atmosférico, extendiéndose más allá de nuestra atmósfera hasta los confines del espacio sideral. Este vasto dominio, conocido en griego como Mesouranema, no es solo el reino de las estrellas y galaxias, sino un campo de batalla espiritual donde fuerzas angelicales y demoníacas se enfrentan en conflictos de proporciones cósmicas. Las Escrituras nos proporcionan vislumbres fascinantes de este reino intermedio. En Daniel 10 encontramos uno de los relatos más reveladores sobre la naturaleza de este segundo cielo. Cuando Daniel estaba en oración y ayuno, un ángel fue enviado con una respuesta divina. Sin embargo, este mensajero celestial fue detenido por 21 días por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual hostil que ejercía autoridad en esta dimensión. Fue necesaria la intervención de Miguel, descrito como uno de los primeros príncipes, para permitir que el mensaje llegara a Daniel. Este incidente nos revela varias verdades cruciales sobre el segundo cielo. Primero, está estratificado con diferentes niveles de autoridad espiritual. Los príncipes mencionados no son gobernantes terrenales, sino entidades espirituales con jurisdicción sobre regiones específicas del cosmos. Segundo, existe una correlación directa entre eventos en este reino celestial y acontecimientos en la tierra. El retraso en la respuesta a la oración de Daniel no fue debido a una limitación divina, sino a un conflicto real en el segundo cielo. La batalla en el segundo cielo no es una mera alegoría. Apocalipsis 12 nos presenta una visión dramática de guerra en este reino, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles. Este conflicto resulta en la expulsión de Satanás y sus seguidores, pero observa que son lanzados a la tierra, pasando a través de este segundo cielo. Este pasaje sugiere que el segundo cielo sirve como una zona tampón entre el tercer cielo, la morada directa de Dios, y el dominio terrestre. Es en este segundo cielo donde encontramos lo que Pablo llama principados y potestades. Estas jerarquías espirituales no son meras construcciones teológicas, sino realidades activas que influyen en eventos terrestres. El apóstol nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra estos gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de la maldad en los lugares celestiales, una referencia directa a este segundo cielo. La comprensión de este reino intermedio es crucial para entender ciertos patrones de guerra espiritual. Cuando oramos, nuestras peticiones frecuentemente necesitan atravesar este territorio contestado,
Esto explica por qué algunas oraciones parecen encontrar más resistencia que otras, y por qué el ayuno y la perseverancia en la oración son tan importantes. Daniel no desistió durante los 21 días de aparente silencio, y su persistencia fue recompensada con una revelación profunda sobre las realidades celestiales. El segundo cielo también sirve como un recordatorio de la soberanía última de Dios. Aunque Satanás y sus fuerzas operan en este reino, lo hacen solo dentro de los límites establecidos por Dios. Como vemos en el libro de Job, Satanás necesita permiso divino antes de actuar, incluso teniendo acceso a los reinos celestiales. Esta verdad nos asegura que, a pesar de la intensidad de los conflictos en el segundo cielo, el resultado final ya está determinado. Las estrellas y cuerpos celestiales que observamos en el espacio físico son solo la manifestación material de este reino mucho más vasto y complejo. Cuando Dios le dijo a Abraham que mirara las estrellas, él no solo estaba haciendo una demostración de poder creativo, sino revelando algo sobre la naturaleza multidimensional de su promesa. El segundo cielo, por lo tanto, sirve tanto como un campo de batalla espiritual, como un testimonio de la gloria y el poder ordenador de Dios. El tercer cielo, el paraíso de Dios. El tercer cielo representa el ápice de la creación divina, un reino de gloria indescriptible que trasciende nuestra capacidad de comprensión mortal. Pablo, en 2 Corintios 12, relata su experiencia extraordinaria de ser arrebatado a este lugar sagrado, donde oyó palabras inefables que no es lícito al hombre referir. Este testimonio nos ofrece un vislumbre de la naturaleza sublime e incomparable de este reino celestial supremo. En este dominio exaltado encontramos el propio trono de Dios, descrito en detalles impresionantes en el libro de Apocalipsis. Juan nos presenta una escena de majestuosidad indescriptible, un trono rodeado por un arco iris de esmeralda, del cual proceden relámpagos, truenos y voces. Delante del trono, un mar de cristal como vidrio se extiende, reflejando la gloria divina en ondulaciones etéreas. Los 4 seres vivientes, cubiertos de ojos, proclaman continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. El tercer cielo está caracterizado por una pureza y santidad absolutas que hacen imposible la presencia del pecado. Es aquí donde encontramos la Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21 como una ciudad de oro puro, similar al vidrio límpido, cuyos fundamentos están adornados con toda clase de piedras preciosas. Las dimensiones de esta ciudad celestial desafían nuestra comprensión terrenal. 12.000 estadios de longitud, ancho y altura, formando un cubo perfecto que simboliza la perfección divina. La luz en este reino supremo es fundamentalmente diferente de cualquier cosa que conocemos en la tierra. Juan nos dice que la ciudad no necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Esta luz no es solo física, sino que representa la propia naturaleza de Dios, pura, inmutable y eterna. Es una luz que revela todas las cosas en su verdadera esencia, sin sombras ni distorsiones. En el tercer cielo, el tiempo como lo conocemos deja de existir. Pedro nos recuerda que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto no es solo una metáfora poética, sino una realidad fundamental de este reino, donde la eternidad no es una extensión infinita de tiempo, sino una dimensión completamente diferente de existencia. Los habitantes de este reino experimentan una conciencia simultánea de todos los momentos, participando de la propia naturaleza eterna de Dios. La adoración en el tercer cielo trasciende cualquier experiencia terrenal de alabanza. Los 24 ancianos continuamente lanzan sus coronas delante del trono, reconociendo la supremacía absoluta de Dios. Miríadas de ángeles juntan sus voces en cánticos de alabanza, que resuenan a través de las dimensiones celestiales. Esta adoración no es una actividad programada, sino una respuesta espontánea y continua a la gloria manifiesta de Dios. Es en este reino donde encontramos lo que Pablo llama paraíso.
La palabra griega asterisk, paradeisos asterisk, sugiere un jardín de deleites incomparables, reminiscente del Edén original, pero infinitamente más glorioso. Este es el destino final prometido a los redimidos, donde, como Jesús prometió al ladrón arrepentido en la cruz, estaremos con él en perfecta comunión. El acceso al tercer cielo está estrictamente controlado. Ni siquiera Satanás, aunque tiene acceso al segundo cielo, puede entrar libremente en este dominio santísimo. Solo a través de la sangre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, tenemos la esperanza de un día adentrarnos en este reino. Como nos enseña Hebreos 4:16, Jesús entró en el Santo de los Santos celestial con su propia sangre, abriendo un camino nuevo y vivo para todos los que creen. La jerarquía angelical, los ejércitos celestiales. La estructura jerárquica de los seres angelicales revela una organización celestial de complejidad impresionante. Las Escrituras nos presentan diferentes órdenes de ángeles, cada una con funciones y autoridades específicas en el plano divino. Esta jerarquía no es una construcción arbitraria, sino un reflejo del orden perfecto establecido por Dios en sus dominios celestiales. En la cima de la jerarquía angelical encontramos a los serafines, descritos vívidamente en Isaías 6. Estos seres majestuosos poseen 6 alas. Con 2 cubren sus rostros en reverencia a la santidad divina, con 2 cubren sus pies en humildad, y con 2 vuelan en servicio constante. Su principal función es la adoración continua delante del trono de Dios, proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La triple repetición de Santo no es casual, representa la perfección absoluta de la naturaleza divina y posiblemente una referencia a la Trinidad. Justo debajo de los serafines están los querubines, guardianes de la santidad divina. Primero mencionados en Génesis 3:24 como guardianes del camino hacia el árbol de la vida, estos seres poderosos aparecen a lo largo de las Escrituras en momentos cruciales. Ezequiel nos proporciona la descripción más detallada de ellos, revelando seres de 4 caras, hombre, león, buey y águila, representando diferentes aspectos de la creación sobre la cual tienen autoridad. Sus ruedas, llenas de ojos, sugieren omnisciencia y movilidad en todas direcciones, simbolizando su vigilancia constante. Los arcángeles forman una categoría especial en la jerarquía celestial. Solo 2 son mencionados por nombre en las Escrituras canónicas: Miguel y Gabriel. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», es descrito como el príncipe guerrero que defiende al pueblo de Dios. En Apocalipsis 12, él lidera los ejércitos celestiales en la guerra contra el dragón y sus ángeles. Gabriel, cuyo nombre significa «guerrero de Dios» o «fuerza de Dios», sirve como mensajero principal de las revelaciones divinas, apareciendo tanto a Daniel como a María con anuncios de importancia cósmica. El orden de los principados y potestades, mencionado por Pablo en Efesios y Colosenses, sugiere una estructura administrativa celestial. Estos ángeles parecen tener jurisdicción sobre naciones y regiones específicas. El libro de Daniel nos da vislumbres de esta realidad al mencionar al príncipe del reino de Persia y al príncipe de Grecia, entidades angelicales con autoridad sobre reinos terrenales. Los ángeles guardianes forman otra categoría distinta. Jesús hace referencia a ellos cuando habla de los ángeles de los niños que continuamente ven la cara del Padre. Esta orden parece tener la tarea específica de proteger y ministrar a los elegidos de Dios. El Salmo 91:11 confirma esta función, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Existe aún una categoría de ángeles conocida como vigilantes o centinelas, mencionada principalmente en el libro de Daniel. Estos seres parecen tener la función de observar y registrar los acontecimientos, tanto celestiales como terrenales, sirviendo como testigos del cumplimiento de los decretos divinos. La jerarquía angelical también incluye a los ángeles de las naciones, una orden que supervisa los destinos de los diferentes pueblos. Esta idea está sugerida en Deuteronomio 32:8,
donde leemos que Dios estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, o, como algunas versiones antiguas traducen, según el número de los ángeles de Dios. Cada orden angelical opera dentro de límites precisos establecidos por Dios. Incluso los ángeles más poderosos son siervos creados, no debiendo ser adorados, como lo deja claro Apocalipsis 22, 8-9, cuando Juan intenta adorar a un ángel y es inmediatamente reprendido. Esta estructura jerárquica existe para servir a los propósitos divinos y, en última instancia, para el beneficio de aquellos que heredarán la salvación. La guerra en los cielos, el conflicto cósmico. La guerra en los cielos no es un evento aislado, sino un conflicto continuo que comenzó con la rebelión de Lucifer y continúa hasta nuestros días. Este enfrentamiento cósmico, descrito en diversos textos bíblicos, revela la profunda naturaleza del conflicto espiritual que afecta a toda la creación. Apocalipsis 12 nos proporciona la narrativa más detallada de este enfrentamiento celestial, pero sus raíces se remontan al propio inicio de la creación. El origen de esta guerra se encuentra en la caída de Lucifer, descrita en Ezequiel 28 y Isaías 14. Como un querubín ungido, Lucifer ocupaba una posición de extraordinaria honra en la corte celestial. Ezequiel lo describe como lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, adornado con toda clase de piedras preciosas. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo debido a su belleza, y su sabiduría se corrompió por causa de su esplendor. El momento crucial de esta rebelión está capturado en las 5 declaraciones de Lucifer, registradas en Isaías 14:13-14. Subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios alzaré mi trono, me sentaré también sobre el monte de la congregación, en los confines del norte, subiré sobre las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Cada declaración representa una escalada en su ambición blasfema, culminando en el deseo de usurpar la propia posición de Dios. Esta rebelión no fue un acto solitario. Apocalipsis 12:4 nos revela que 1/3 de las huestes angelicales siguió a Lucifer en su insurrección. Este número impresionante sugiere el poder de persuasión que Lucifer poseía y la magnitud del conflicto que siguió. La guerra resultante transformó al rebelde Lucifer en Satanás, el adversario, y a sus seguidores en demonios. El conflicto en los cielos opera en múltiples niveles. En el segundo cielo, como vimos anteriormente, principados y potestades demoníacas establecieron dominios de influencia sobre naciones y regiones geográficas. Daniel 10 nos muestra cómo estas fuerzas pueden interferir incluso en las comunicaciones entre el cielo y la tierra, cuando el príncipe del reino de Persia resistió al mensajero angelical por 21 días. La estrategia de guerra de Satanás es multifacética. Apocalipsis 12:10 lo identifica como el acusador de los hermanos, que los acusa día y noche delante de Dios. Esta táctica legal espiritual busca minar la posición de los redimidos delante del trono divino. Sin embargo, la sangre del Cordero y el testimonio de los santos son armas eficaces contra estas acusaciones. La batalla también se manifiesta a través de una guerra de información y verdad. Juan 8:44 identifica a Satanás como padre de la mentira, revelando que la desinformación y el engaño son sus principales herramientas de guerra. Esto explica por qué Pablo enfatiza la importancia de la armadura de Dios en Efesios 6, especialmente el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que protegen la mente y proporcionan verdad divina. Un aspecto crucial de esta guerra es su impacto en la adoración. Desde su rebelión, Satanás ha buscado desviar la adoración debida a Dios hacia sí mismo. Su tentación a Jesús en el desierto, Mateo 4, revela este objetivo central: todo esto te daré si postrado me adoras. Esta batalla por la adoración continúa siendo un tema central del conflicto cósmico. La buena noticia es que el resultado final de esta guerra ya está determinado. Apocalipsis 12:7-9 describe la derrota definitiva de Satanás y sus ángeles,
que serán lanzados a la tierra. Este evento, aún futuro, marcará una intensificación del conflicto en la tierra, pues Satanás sabrá que le queda poco tiempo. Sin embargo, su derrota final es cierta, culminando en su aprisionamiento en el lago de fuego. Apocalipsis 20:20. El trono de Dios, centro del poder celestial. El trono de Dios representa el centro absoluto de todo poder y autoridad en el universo. No es simplemente un asiento real, sino el propio nexo de la realidad, de donde emana toda autoridad y donde toda la creación encuentra su propósito final. Las descripciones bíblicas del trono nos proporcionan vislumbres de la majestuosidad incomparable de Dios y de la naturaleza trascendente de su soberanía. En Apocalipsis 4, Juan nos ofrece la descripción más detallada del trono celestial. Y he aquí, un trono estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Esta simplicidad inicial de la descripción pronto da lugar a una explosión de imaginario trascendente. Un arco iris de aspecto similar al esmeralda circunda el trono, relámpagos, truenos y voces proceden de él. Y delante de él arde un mar de vidrio, cristalino como cristal. La presencia divina en el trono es tan intensa que Juan la describe a través de analogías con piedras preciosas, y aquel que estaba sentado era, en apariencia, semejante a la piedra jaspe y sardónica. Este lenguaje simbólico sugiere una gloria tan radiante que trasciende nuestra capacidad de comprensión directa. El jaspe, conocido por su transparencia cristalina, y la sardónica, con su rojo profundo, pueden representar aspectos de la naturaleza divina, pureza absoluta y poder redentor. Los 24 ancianos que rodean el trono, sentados en sus propios tronos menores y vestidos de blanco, con coronas de oro, representan la totalidad del pueblo redimido de Dios. El número 24 puede simbolizar la unión del Antiguo y Nuevo Testamentos, 12 tribus y 12 apóstoles, o la completitud del sacerdocio celestial. Su acto continuo de prosternarse y lanzar sus coronas delante del trono demuestra que toda autoridad delegada debe, en última instancia, rendir homenaje a la autoridad suprema. Los 4 seres vivientes, llenos de ojos por dentro y por fuera, representan el ápice de la creación angelical. Sus 4 caras, león, buey, hombre y águila, pueden simbolizar diferentes aspectos de la naturaleza divina: majestuosidad soberana, león; fuerza servidora, buey; sabiduría racional, hombre; y visión trascendente, águila. Su proclamación incesante de Santo, Santo, Santo establece el tono de la adoración celestial. El mar de vidrio delante del trono merece atención especial. Diferente de los mares terrenales que simbolizan caos e inestabilidad en las Escrituras, este mar celestial es sólido como cristal, sugiriendo la paz perfecta y el orden inmutable que emanan de la presencia divina. En Apocalipsis 15, este mismo mar aparece mezclado con fuego, posiblemente simbolizando el juicio divino que procede del trono. Los 7 espíritus de Dios, representados por 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, sugieren la plenitud del Espíritu Santo en su obra perfecta. El número 7, simbolizando completitud, indica que nada falta en la administración divina del universo desde el trono. Del trono procede un río de agua de la vida, claro como cristal, según lo descrito en Apocalipsis 22. Este río, bordeado por el árbol de la vida, representa la fuente eterna de vida y bendición que fluye de la presencia de Dios. Es significativo que este río no tenga fuente externa, procede directamente del trono, indicando que Dios mismo es la fuente de toda vida y bendición. La autoridad del trono se extiende sobre todas las dimensiones de la existencia. Daniel 7:9-10 describe el trono con ruedas de fuego ardiente, sugiriendo movilidad y omnipresencia de la autoridad divina. Miles de miles sirven delante de él, y millones de millones están de pie delante de él, indicando la escala incomprensible de la corte celestial. El aspecto más revolucionario del trono celestial es que a través del sacrificio de Cristo, los creyentes
tienen acceso a él. Hebreos 4:16 nos anima a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Este privilegio extraordinario, conquistado por la sangre de Jesús, permite que participemos de la propia vida divina que emana del centro del universo. La Nueva Jerusalén, la ciudad celestial. La Nueva Jerusalén representa el ápice de la creación divina, la manifestación final y perfecta del reino de Dios. Esta ciudad celestial, descrita en detalles extraordinarios en Apocalipsis 21 y 22, no es solo una estructura física, sino la expresión máxima de la unión entre Dios y su pueblo redimido. Su descripción combina elementos arquitectónicos tangibles con simbolismos profundos que revelan verdades eternas sobre la naturaleza del reino celestial. Las dimensiones de la ciudad son impresionantes y cargadas de significado simbólico. Midiendo 12.000 estadios en longitud, ancho y altura, aproximadamente 2.200 kilómetros en cada dimensión, forma un cubo perfecto. Esta forma no es accidental, refleja el santo de los santos del templo de Salomón, que también era cúbico, indicando que la ciudad entera es el lugar de la presencia manifiesta de Dios. El número 12, repetido en varios aspectos de la ciudad, simboliza perfección gubernamental y administrativa. Los materiales de construcción de la ciudad trascienden nuestra comprensión terrenal. Sus murallas son de jaspe y la propia ciudad está descrita como oro puro, similar al vidrio límpido. Esta aparente contradicción, oro que es transparente como vidrio, sugiere una realidad material que trasciende las leyes físicas que conocemos. Los 12 fundamentos de la ciudad, adornados con diferentes piedras preciosas, no solo proporcionan una belleza incomparable, sino que también pueden representar diferentes aspectos de la gloria divina. Las 12 puertas de la ciudad, cada una hecha de una única perla, permanecen perpetuamente abiertas, simbolizando acceso continuo e irrestricto a la presencia de Dios. Significativamente, estas puertas nunca se cierran, porque no habrá noche allí. La ausencia de noche indica no solo iluminación perpetua, sino la eliminación de todo mal y miedo que tradicionalmente se asocian con las tinieblas. La característica más notable de la Nueva Jerusalén es la ausencia de templo. Como observa Juan, no vi en ella templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Esta ausencia marca el fin de la necesidad de mediación institucional entre Dios y su pueblo. La presencia divina permea toda la ciudad, haciendo cada espacio igualmente santo. El río de la vida, que fluye del trono de Dios y del Cordero a través de la ciudad, representa la provisión continua y abundante de vida divina. Este río, claro como cristal, está bordeado por el árbol de la vida, que produce 12 tipos de frutos, uno para cada mes. Las hojas del árbol son para la curación de las naciones, sugiriendo un proceso continuo de restauración y renovación, incluso en la eternidad. La luz de la ciudad es de naturaleza única, no hay necesidad de sol o luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Esta luz divina no es meramente física, sino que representa la verdad y la vida que emanan directamente de la presencia de Dios. Las naciones caminarán a la luz de esta ciudad, y los reyes de la tierra traerán su gloria hacia dentro de ella. Un aspecto frecuentemente negligenciado de la Nueva Jerusalén es su naturaleza relacional. Está descrita como la novia, la esposa del Cordero, indicando que la ciudad no es solo una estructura, sino que representa la unión perfecta entre Cristo y su Iglesia. Esta metáfora matrimonial sugiere intimidad, fidelidad y amor eterno entre Dios y su pueblo. La vida en la ciudad está caracterizada por una actividad significativa y creativa. Sus habitantes reinarán por los siglos de los siglos, sugiriendo responsabilidades administrativas continuas en el reino eterno. El concepto de reinar implica no dominación, sino mordomía sabia y servicio amoroso, reflejando la propia naturaleza del gobierno de Dios. La pureza de la ciudad es absoluta. No entrará en ella cosa alguna que contamine.
Esto no es una restricción arbitraria, sino una necesidad ontológica, pues nada impuro puede existir en la presencia inmediata de la santidad divina. Solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero tienen acceso a la ciudad. Los misterios del paraíso, el jardín celestial. El paraíso, mencionado por Pablo en su experiencia trascendental del tercer cielo, representa una dimensión de gloria y beatitud que trasciende nuestra comprensión terrenal. La palabra paraíso, asterisk paradeisos asterisk en griego, evoca la imagen del jardín del Edén primordial, pero elevada a un nivel de perfección y gloria infinitamente superior. Este no es solo un lugar de belleza y deleite, sino el propio ambiente donde la presencia divina se manifiesta en su plenitud. Cuando Jesús prometió al ladrón arrepentido en la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Él estaba ofreciendo más que un simple consuelo. Estaba garantizando acceso inmediato a la propia presencia de Dios. Este paraíso celestial no es meramente una restauración del Edén perdido, sino su consumación gloriosa. Si el Edén era el prototipo, el paraíso celestial es la realización perfecta del propósito original de Dios para la comunión con su creación. En el paraíso celestial, el árbol de la vida, que fue vedado a la humanidad después de la caída, está nuevamente accesible. Apocalipsis 2:7 promete: «Al vencedor le daré comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios». Este árbol no es solo una fuente de vida física perpetua, sino que representa el acceso directo y continuo a la propia vida divina. Sus frutos, producidos mensualmente, sugieren una renovación constante y una experiencia siempre fresca de la gracia divina. Una característica única del paraíso celestial es la ausencia total de limitaciones impuestas por el pecado. En el Edén había la posibilidad de desobediencia, simbolizada por el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el paraíso celestial, tal posibilidad no existe. La naturaleza de los redimidos fue completamente transformada, haciéndolos incapaces de pecar. Esto no es una restricción de libertad, sino su realización máxima, la libertad de amar y servir a Dios perfectamente. Los sonidos del paraíso trascienden cualquier experiencia musical terrenal. Pablo habla de haber oído palabras inefables que no es lícito al hombre referir. Esto sugiere una forma de comunicación y adoración que trasciende el lenguaje humano. Los cánticos celestiales, mencionados en Apocalipsis, no son meras melodías, sino expresiones perfectas de adoración que envuelven todo el ser en comunión con Dios. La naturaleza del tiempo en el paraíso es radicalmente diferente de nuestra experiencia lineal. Pedro nos recuerda que un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor. En el paraíso, la eternidad no es una extensión infinita de tiempo, sino una cualidad de existencia donde pasado, presente y futuro son experimentados en una dimensión trascendente de ahora eterno. El conocimiento en el paraíso no es mediado a través del estudio o la experiencia, sino que es directo e inmediato. Pablo escribe en 1 Corintios 13:12: «Ahora vemos como en espejo de manera confusa, luego veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, luego conoceré plenamente, como también soy plenamente conocido». Esta forma de conocimiento es relacional y experiencial, no meramente intelectual. Las relaciones en el paraíso están caracterizadas por una intimidad y pureza que trascienden los lazos terrenales. Jesús indicó que en el cielo no hay matrimonio como lo conocemos, sino una forma superior de comunión. Esto no significa la eliminación de relaciones, sino su elevación a un nivel de perfección, donde todo amor es expresión directa del amor divino. La geografía del paraíso desafía nuestra comprensión espacial. No está limitada por dimensiones físicas, aunque está descrita en términos que podemos comprender parcialmente. El río de la vida que fluye del trono de Dios, por ejemplo, no sigue las leyes naturales que conocemos, sino que representa una realidad espiritual más profunda de vida y renovación constantes. La actividad en el paraíso no es de ocio beatífico,
sino de servicio creativo y adoración dinámica. Los redimidos servirán a Dios día y noche, no por obligación, sino por deleite perfecto en su presencia. Este servicio involucra responsabilidades administrativas en el reino eterno, participación en la creatividad divina y expresión continua de adoración. La comunión de los santos en el cielo, la unión perfecta. La comunión de los santos en el cielo representa el ápice de la unidad y relación que Dios siempre planeó para su pueblo. Esta comunión trasciende infinitamente nuestras experiencias terrenales, manifestando una armonía e intimidad que refleja la propia unidad de la Trinidad. Jesús oró por esta unidad en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. En el reino celestial, la comunión entre los santos está caracterizada por un conocimiento mutuo perfecto. Las barreras que normalmente impiden relaciones profundas en la tierra, malentendidos, prejuicios, inseguridades, están completamente removidas. Pablo escribe que conoceremos como somos conocidos, sugiriendo una transparencia y vulnerabilidad absolutas que, paradójicamente, producen no miedo, sino alegría perfecta. La diversidad de la comunión celestial es extraordinaria. Apocalipsis 7:9 describe una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esta diversidad no divide, sino enriquece la comunión, pues cada individuo y grupo cultural contribuye con una faceta única de la imagen divina. La unidad celestial no es uniformidad, sino armonía perfecta en la diversidad. Las relaciones en el cielo trascienden las limitaciones de los lazos terrenales. Jesús indicó que en el cielo no se casan ni se dan en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios. Esto no significa la pérdida de conexiones significativas, sino su transformación en algo más elevado. Las relaciones terrenales son sombras temporales de una realidad más gloriosa, la comunión perfecta de los santos en Cristo. La comunicación entre los santos celestiales no está limitada por el lenguaje o la cultura. Existe una forma de comunicación trascendente que permite una expresión perfecta y una comprensión inmediata. Esto no es solo intercambio de información, sino comunión de espíritu con espíritu, mediada por la presencia del Espíritu Santo. Las palabras inefables que Pablo oyó en el tercer cielo sugieren esta forma elevada de comunicación. La memoria en el cielo está transformada y redimida. Los recuerdos dolorosos de la vida terrenal ya no causan angustia, pues son vistos a través del lente de la completa redención. Como promete Apocalipsis 21:4, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esto no significa olvido, sino una comprensión perfecta del propósito divino en todas las experiencias. La jerarquía en el cielo no genera competencia ni envidia. Las coronas mencionadas en las Escrituras representan diferentes niveles de responsabilidad y honor, pero estas distinciones producen solo alegría y gratitud mutua. Como vemos en los 24 ancianos que lanzan sus coronas delante del trono, toda honra individual está finalmente dirigida a la gloria de Dios. La actividad comunitaria en el cielo involucra adoración colectiva, servicio cooperativo y exploración conjunta de las maravillas divinas. Los santos participan juntos en el gobierno del reino eterno, cada uno contribuyendo según sus dones y llamados únicos. Esto no es una burocracia celestial, sino una expresión creativa de la sabiduría multiforme de Dios a través de su pueblo unido. La intercesión continúa en el cielo, pero de una forma transformada. Apocalipsis muestra a los santos ofreciendo oraciones como incienso delante del trono. Esta intercesión no nace de la ansiedad o incertidumbre, sino de la alineación perfecta con los propósitos divinos y del amor por aquellos que aún peregrinan en la tierra. El aspecto más profundo de la comunión celestial es su centralidad en Cristo. Él no es solo el mediador que hace posible esta comunión, sino el propio centro y sustancia de ella. La unidad de los santos no es un fin en sí mismo,
sino una expresión de la unión perfecta con Cristo, que es todo en todos. La adoración eterna, el propósito supremo de la creación. La adoración en el reino celestial trasciende completamente nuestra comprensión terrenal de alabanza y adoración. Es una realidad multidimensional que involucra cada aspecto del ser en una expresión continua y perfecta de amor y reverencia a Dios. El libro de Apocalipsis nos ofrece vislumbres de esta adoración celestial, revelando una sinfonía cósmica de alabanza que une a ángeles y santos en armonía perfecta. La naturaleza de esta adoración eterna es radicalmente diferente de nuestra experiencia terrenal. No es una secuencia de eventos o un programa estructurado, sino un estado continuo de éxtasis santo en la presencia divina. Los 4 seres vivientes, que proclaman continuamente «Santo, Santo, Santo», no están realizando una tarea repetitiva, sino expresando una realización constante y siempre nueva de la santidad divina. El aspecto sonoro de la adoración celestial está descrito en términos que desafían nuestra imaginación. Juan habla de voces como el sonido de muchas aguas y como el sonido de grandes truenos. Esto no es solo una cuestión de volumen o grandiosidad, sino de una calidad trascendente de sonido que comunica la majestuosidad divina. La música celestial no es meramente melódica, sino una expresión armónica perfecta de la propia naturaleza de Dios. Los cánticos en el cielo poseen una profundidad teológica extraordinaria. El cántico nuevo, mencionado en Apocalipsis 5, celebra la obra redentora de Cristo en toda su complejidad y gloria. Esto no es un simple himno de alabanza, sino una expresión completa de la comprensión de la obra salvífica de Dios. Cada nota y palabra lleva significado eterno, revelando nuevos aspectos de la sabiduría divina. La adoración celestial involucra todo el ser creado en una sinergia perfecta. Cuerpo, alma y espíritu participan en completa armonía en la expresión de alabanza. No hay dicotomía entre lo físico y lo espiritual, pues los cuerpos resucitados de los santos están perfectamente adaptados para esta adoración trascendente. Cada gesto, movimiento y expresión es una manifestación perfecta de adoración. La dimensión colectiva de la adoración eterna revela una unidad que trasciende cualquier experiencia terrenal. Los miles de miles y miríadas de miríadas mencionados en Apocalipsis no son solo una multitud numerosa, sino una asamblea perfectamente sincronizada en propósito y expresión. Cada adorador mantiene su individualidad única mientras participa de esta armonía universal. El elemento sacrificial de la adoración se transforma en el cielo. Los 24 ancianos lanzando sus coronas delante del trono representan no una pérdida, sino una realización suprema. El acto de rendir todo a Dios resulta no en disminución, sino en una experiencia más profunda de la plenitud divina. Es un ciclo eterno de recibir y devolver gloria. El conocimiento de Dios que alimenta esta adoración es directo e inmediato. Ya no hay necesidad de metáforas o analogías. Los santos contemplan la cara de Dios directamente. Este conocimiento no es meramente intelectual, sino experiencial y transformador. Cada nuevo vislumbre de la gloria divina provoca una respuesta más profunda de adoración. La adoración eterna incluye elementos de silencio sagrado. Apocalipsis 8. 1 menciona silencio en el cielo por cerca de media hora. Esto no es un vacío o ausencia, sino una forma profunda de adoración que reconoce que algunas realidades divinas trascienden incluso la expresión celestial. El aspecto creativo de la adoración alcanza su plenitud en el cielo. Cada adorador participa en la expresión artística de la gloria divina de maneras únicas. La creatividad ya no está limitada por el pecado o la imperfección, sino que fluye libremente como expresión pura del carácter divino. Cada acto creativo es simultáneamente original y perfectamente alineado con la verdad divina. La gloria que ha de venir, el viaje que emprendemos a través de los misterios de los 3 cielos,
nos revela una realidad que trasciende vastamente nuestra comprensión terrenal. De las batallas en el segundo cielo, a la gloria indescriptible del tercer cielo, de la jerarquía angelical a la adoración eterna, cada aspecto de esta realidad celestial apunta a un propósito divino mayor y más glorioso de lo que podríamos imaginar. Lo que aprendemos sobre los tres cielos no es meramente información teológica, sino una revelación transformadora que debe impactar profundamente nuestra vida presente. La comprensión de la realidad celestial nos proporciona una perspectiva eterna que cambia radicalmente nuestra forma de ver las luchas y desafíos terrenales. Como afirmó Pablo, nuestros sufrimientos leves y momentáneos están produciendo para nosotros una gloria eterna que pesa más que todos ellos. La existencia de los tres cielos nos recuerda constantemente que vivimos en un universo mucho más vasto y complejo de lo que nuestros ojos naturales pueden percibir. Las batallas espirituales que ocurren en el segundo cielo, la majestuosidad del trono de Dios en el tercer cielo, y la realidad de la Nueva Jerusalén que descenderá de los cielos son verdades que deben moldear nuestra visión del mundo y nuestra conducta diaria. Esta comprensión más profunda de los reinos celestiales debe inspirarnos a una vida de mayor santidad y dedicación. Sabiendo que somos observados por una gran nube de testigos, que nuestras oraciones son presentadas como incienso delante del trono, y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, en los lugares celestiales, debemos vivir con mayor conciencia de nuestra ciudadanía celestial. La promesa del paraíso, la realidad de la Nueva Jerusalén y la perspectiva de la adoración eterna no son meros consuelos para el futuro, sino anclas para nuestra alma en el presente. Nos aseguran que, a pesar de las tribulaciones terrenales, nuestro destino final es glorioso más allá de cualquier descripción. Como Juan nos recuerda, aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Que esta comprensión de los tres cielos nos inspire a vivir con los ojos fijos en las realidades eternas, conscientes de nuestra posición privilegiada como ciudadanos del reino celestial y ansiosos por la consumación final, cuando el propio Dios habitará entre su pueblo, enjugará toda lágrima de nuestros ojos y establecerá su reino eterno en perfecta justicia y paz. Nuestro viaje a través de estos misterios celestiales debe dejarnos no solo más informados, sino profundamente transformados, con un sentido renovado de propósito y esperanza. Como herederos de esta gloria venidera, estamos llamados a vivir de manera digna de nuestra vocación celestial, siempre recordando que las cosas que los ojos no vieron y los oídos no oyeron y no subieron al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo nos conduzcan en nuestra peregrinación terrenal, hasta que finalmente contemplemos cara a cara estas realidades gloriosas que ahora vemos solo como por espejo, en enigma. Amén.